Bien, continuando con la avería, hagamos un resumen de todo lo que traemos hasta aquí. En este punto habíamos medido 19 voltios. Estos 19 voltios han avanzado, se han encontrado con el diodo que está interno dentro del PQ11. El diodo está en directa y este diodo, al conducir, nos deja pasar solamente 18,4 voltios. Estos 18,4 voltios los hemos medido aquí y los hemos medido aquí. Al medir 18,4 voltios vemos que esta corriente que tiene que circular desde P2 hasta masa no está circulando. El encargado de que esta corriente circule es el PQ21. Por lo tanto, al medir aquí en este punto nos dimos cuenta de que teníamos 0,3 voltios. Estos 0,3 voltios también están siendo picados en PQ19. Revisando PQ19 vemos que los mismos 19 están polarizando a PQ16, están polarizando a PQ16 a través de PR43. Los 19 polarizan la base, esto es 47 kilos. Esta corriente va a circular por aquí, va a atravesar esta resistencia que está interna en la base, serie con la base. Ánodo, cátodo, circula la corriente. Este transistor, al tener 0 voltios, este de aquí, el PQ19, al tener 0 voltios en puerta o en 0,3, aquí hay 19, estos 19 polarizan a PQ19, repito, tenemos 19 voltios, PR43 polariza la base de PQ16, PQ16 conduce y polariza entonces PQ14, PQ14 conduce y nos aplica 18 voltios, 18,4 voltios que hay aquí en este punto. Entonces habíamos visto que este punto era la unión de las dos puertas y este punto de aquí era la unión de las dos fuentes. Por lo tanto, al tener 18,4 voltios aplicado aquí, 18,4 voltios aplicado aquí, sencillamente estos dos MOSFET permanecen completamente abiertos. O sea, no dejan pasar, no dejan circular los 19 voltios que necesitamos en este punto. Entonces, dicho esto, nuestro problema está en resolver por qué tengo aquí 0,3 voltios. Por lo tanto, si lo que nos viene al caso es que PACin es quien es el encargado de generar estos más de 3 voltios que tienen que haber aquí, y digo más de 3 voltios ya que habíamos comentado que al chequear la hoja del componente RHU002N06 nos decía que su voltaje mínimo de conducción era de 3 voltios. Por lo tanto, este transistor con más de 3 voltios en este punto, sencillamente él conducirá y nos creará el circuito que necesitamos para que aquí aparezcan los 6 voltios que necesitamos para que estos dos transistores conduzcan. Bien, dicho esto, entonces nos queda encontrar PACin. Nos vamos a buscar PACin y localizamos a ver cuál es el problema, por qué razón no tengo aquí los 4 o los 3 voltios o el voltaje que tenga que tener aquí de acuerdo a este circuito. Bien, hemos dado un control F y PACin nos ha traído hasta esta parte del circuito, página 37, y nos ha traído hasta aquí. Y empezamos a analizar por qué razón no tengo. Nuestra primera sorpresa es que efectivamente aquí sí hay voltaje. Tenemos exactamente 4,3 voltios. Y entonces analizamos el circuito de por qué razón tengo 4,3 voltios aquí. Bien, lo primero que nos llama la atención es que tenemos una resistencia y un diodo Zener. Este diodo Zener efectivamente es de 4,3 voltios y la conclusión es muy sencilla. Al aplicar 19 voltios, en cuanto el voltaje supera los 4,3 voltios aquí, este diodo deja circular la corriente, fija el voltaje Zener y efectivamente en PACin se convierte en 4,3 voltios. Bien, este circuito que está aquí es un circuito que en su momento está haciendo una comparación. Si se cumple que este voltaje es inferior a este, digamos que después de calcular este divisor, aquí tendríamos poco más de voltaje que el que hay aquí. En este punto lo que tengo son 3,3 voltios, aquí hay unos 3,6. Si esa se cumple, aquí siempre me dará un voltaje positivo. Por lo tanto,
ese voltaje positivo me permitirá que en su momento prevalezca el 4,3 voltios del diodo Zener que está aquí. Recuerden que la corriente va a circular por donde más fácil le sea, por lo tanto va a circular por el Zener y por lo tanto va a prevalecer el voltaje Zener. Bien, cuando decimos esto, si en algún momento lo que hemos entrado por conector es inferior o tiene algún problema, sencillamente este voltaje va a ser menor, esto va a ser mayor y aquí daría un 0. Por lo tanto, PACin sería 0 y tendríamos el mismo problema que tenemos ahora mismo. Bien, algo que llama la atención es que al lado del Zener hay una resistencia PR90 y PR86 y PR90, si no estuviera el Zener, sería un divisor de voltaje. ¿Por qué razón ponen PR90 de 10 kilos si el voltaje que hay aquí son 19 y siempre va a ser superior a la mitad del voltaje que apliquemos aquí? Pues no va a ser superior. Hay algo aquí que hay que tener en cuenta. Esta resistencia está aquí justamente para cuando el equipo está trabajando con batería. Recuerden que el voltaje Vin cuando está trabajando con batería ya no son 19, aparecerán 10 voltios. Estos 10 voltios aquí prevalecerá el voltaje Zener siempre y cuando la batería no pase por debajo de los 9 voltios y medio. Y recuerden también que en un portátil la batería puede llegar a durar hasta los 7 voltios aproximadamente. 7 voltios ya te da como batería agotada. Y si aquí fueran 7 voltios, aquí ahora mismo serían 3,5. Por lo tanto, lo que estaría trabajando sería la resistencia y no el Zener. Esta resistencia PR90 está para cuando trabajamos con la batería, que el voltaje va a ser inferior a 4,3 y todavía este circuito va a funcionar aún cuando la corriente circule por la resistencia y no por el Zener. Bien, dicho esto, nuestra sorpresa es que efectivamente tenemos 4,3 voltios aquí y volvemos a nuestra página. Bien, si tenemos 4 voltios aquí, ¿cómo es posible que aquí tengamos 0 voltios? Bien, únicamente nos queda una opción. Ya hemos revisado este transistor y no era, por lo tanto la única opción es que estos 0,3 voltios puedan estar viniendo de aquí. O el problema pueda venir de aquí. Ya sabemos que efectivamente aquí tengo 4,3 voltios. Acabo de revisarlo ahora mismo y tengo 4,3. Aquí sigo teniendo 0,3, 0,4 voltios. Por lo tanto el problema mío lo tengo aquí. Vamos a revisar ahora el AC-ON y veamos qué problema tiene. Nos vamos a la página 35, que es donde dice que el circuito está hecho. Bien, llegamos a la página 35. Bien, llegamos a la página 35, nos encontramos este circuito. AC-ON nos dice que es como que sale de aquí y de repente nos encontramos que AC-ON está directamente con un diodo que tiene ánodo por donde tenemos 0,3 y el cátodo a este circuito. Bueno, no es difícil de entender que este diodo está conduciendo y lo que tenemos exactamente en este punto sería masa. Por lo tanto, 4,3, una resistencia, 0,3 o 0,4 y masa. El 0,4 pertenece a este diodo, por eso es que tenemos 0,4 en ese punto. Llegado a la conclusión de que eso 0,4 es producto a la conducción de este diodo, si este diodo estuviera en inversa, efectivamente en este punto se mantendrían los 4,3. En ningún momento aparecerían los 0,3 que hacen de la conducción. Bien, por lo tanto, repito, había venido con PACin una resistencia y en este punto 0,3 voltios. PACin 4,3, la resistencia 0,3, por lo tanto en este punto hay masa. Si en este punto hay masa, buscamos ahora mismo esta parte del circuito para localizar quién es el culpable de esa masa. Y bueno, puede ser este condensador. Puede ser este condensador. Hemos medido de masa a este punto en ohmios con el portátil completamente sin energía. Y no hay baja impedancia. Por lo tanto, ya no es este condensador. Este condensador, si nos cae a cortocircuito, efectivamente en este punto aparecería una masa. Sería la masa que me está cortocircuitando el mismo condensador. Bien, chequeado el condensador, veo que no es el condensador el culpable. Me voy a la otra parte.
Por aquí hay una resistencia de 100 kilos, por lo tanto este tampoco es el culpable. Me queda únicamente la conducción o el trabajo de este circuito. Veamos que esto es un otro operacional, al igual que el que vimos que al lado de PAC-IN. Y cuando vemos este operacional, vemos que está alimentado con VS. Es lo primero que nos llama la atención. Si vemos ahora mismo VS, es un voltaje que no es otro que 19 voltios. Polarizan a este diodo. Esto es un diodo, un 4148, muy común. Diodo, a pesar de que tenga la simbología Zener, no es un Zener. Esto está aquí, está mal. El 4148 es un diodo, un rectificador normal de toda la vida. Pequeñitos rojos, seguramente lo habrán visto muchas veces. Y este diodo, 19 voltios, 18,4, 18,4, 18,4 aquí. Lo aplico en este punto y de esa manera alimento a este circuito. Este circuito tiene una resistencia de retroalimentación positiva al polo positivo a la entrada no inversora de este operacional. Y por otro lado, esta entrada no inversora está con un divisor de voltaje PR13 y PR19 a B+. Bien, por lo que yo sé ahora mismo, si aquí hay un 0 y el culpable es el operacional, puedo tener dos posibilidades. O bien el operacional está roto, se haya cortocircuitado directamente, y al cortocircuitarse punto 4 y punto 1 estaría masa, pero yo chequeé que en este punto, cuando estaba desconectado, no había baja impedancia. Por lo tanto, no es el operacional, es su trabajo el que está creando esa avería. Entonces, vemos que habíamos hablado de que esto es RTC URF. Había hablado en un principio que era 3,3 voltios. Ahora aquí se los puedo mostrar. 19 voltios entran por aquí, atraviesa, conduce este PD3, conduce 18,4, 18,4, conduce este diodo de aquí también. Al conducir, vamos con 18,4, PR15 limita esa corriente. Aquí dejará pasar muy poca corriente, aunque la resistencia es de 200 ohmios, una corriente considerable. Entra 18 por esta entrada. En este punto hay masa y en la salida tengo 3,3 voltios. Estos 3,3 voltios son el voltaje URTC URF, este de aquí. Bien, aquí tengo RTC URF, tengo PR20 y PR22 que me están creando un divisor. Aquí habrá exactamente unos 2,2 voltios aproximadamente. Si tenemos 2,2 voltios, suponemos que aquí hay un voltaje que tenga que ser superior a ese. Y sin embargo, ahora mismo, al medir, vemos que aquí hay 2,2 voltios y aquí hay 0 voltios. Ese es nuestro problema. Al tener 2,2 voltios aquí y tener 0 voltios, sencillamente este operacional conduce a masa y aplica una masa en su pin 1, en su salida. Bien, viendo esto, entonces nuestro problema viene de aquí. Hemos llegado a que tenemos un divisor de voltaje entre PR13 y PR19. Hemos llegado a este punto. Aquí tenemos PR13 y PR19. Este condensador ahora mismo aquí no nos viene al caso, porque únicamente si medimos de este punto a este punto habría una masa, y ahora mismo no tenemos masa en este punto. Entonces este condensador tampoco es mi problema. Subimos y buscamos quién es B+. ¿Cómo es posible que B+ tenga alimentación ahora mismo? Bien, llegados a este punto, lo interesante es ver cómo se crea B+. Si subimos la vista, el circuito que genera B+ es este. B+ es esto que está aquí. Bien, entonces analicemos ese circuito y vemos que la alimentación de ese circuito proviene de 19 voltios que ya tengo, justamente de aquí. Decimos que en el circuito, donde quiera que podamos ver la sigla VIN y un puntito, quiere decir que todos estos puntos están unidos. Este punto está unido aquí y este punto está unido aquí. Y donde quiera que veamos VIN, hay una unión entre estos puntos. Bien, aclarado esto, decimos que 19 voltios, un diodo en directa, PD2 está en directa, ánodo cátodo, conduce y llegamos a este punto.
Cuando llegamos a este punto nos encontramos que tenemos 18,4 voltios en este punto, 0,6 se han quedado en el diodo, y de repente nos encontramos con un paralelo. Pongo un paréntesis aquí, creo que hay un curso por ahí donde se dice que no hay paralelos en los portátiles. Pues aquí se equivocan, aquí hay un paralelo y bastante claro. 4 resistencias en paralelo. Bien, si resolvemos ese paralelo, este paralelo al resolver la resistencia equivalente sería una resistencia de 250 ohmios, pero aquí hay un detalle. Estas resistencias, si vemos, son de 1206, al igual que la que habíamos hablado en un principio de esta otra. O sea, estas resistencias son de un cuarto de vatios. Por lo tanto, lo que están haciendo aquí es aumentar la potencia de la resistencia, porque en paralelo la resistencia se divide, pero los vatios se suman. Y aquí hay la sumatoria de 4 resistencias de un cuarto de vatio, por lo tanto, la equivalente tiene un total de 250 ohmios a 1 vatio. Se han sumado los cuartos de vatio de cada una de ellas. Y estas resistencias le han subido los vatios. Y llama la atención porque justamente en esa avería, estas resistencias se están calentando. Y se calientan bastante. Al medir en este punto me di cuenta de que de masa a este punto el voltaje estaba variando. A veces subía, a veces bajaba, pero variando. Y aquí seguía siendo 0. Sin embargo, variaba aquí. Esa variación viene dada de lo siguiente. Cuando llegué a medir aquí en este punto en B+, me di cuenta de que estaban 2,0 y aquí había variación. Sin embargo, en algunos casos la variación me daba el voltaje suficiente como para que este MOSFET condujera. Y desconecté el portátil, medí de masa a este punto y me encontré que tenía 0 ohmios. Esa es la avería. Hay un cortocircuito en una línea de 19. Y entonces resolvimos la avería, que era un condensador. Ahora les diré cuál era y explico cómo es que este circuito estaba variando. Lo primero que estaba ocurriendo era lo siguiente. Este circuito tiene una polarización directa. La polarización depende de este transistor PQ3 que está aquí abajo. Esto es un NPN que está polarizado por base por la resistencia de 100 kilos. Esta resistencia polariza ánodo cátodo del diodo base emisor, conduce, al conducir crea una corriente por este divisor y aparece un voltaje en este punto. Este voltaje hace que los 18,4 pasen hacia acá. Pero ¿qué ocurre? Cuando estos 18,4 pasaban hacia acá, aquí ocurría que se encontraban 0 ohmios. Por lo tanto, la fuente no era capaz de aguantarlo y se convertía en 0 ohmios en ese punto. En ese momento, el voltaje bajaba de 18,4 hasta donde diera tiempo a abrir este transistor. O sea, lo que estaba haciendo era abriendo y cerrando, y esa era la variación que estaba viendo aquí con el multímetro. Dicho esto, mi problema se resolvería al hallar quién es el culpable de este cortocircuito. Bien, nos vamos a la página donde encontré el cortocircuito. Y nos encontramos en esta página encontré el cortocircuito. El cortocircuito lo tenía el PC33. Este condensador que vemos de aquí a aquí es el encargado de eliminar los posibles ruidos que se puedan crear por la conmutación de PQ20 en frecuencias inferiores a los de 20 MHz. Entonces, seguramente en un momento determinado este transistor al conmutar creó un pico superior a los 25 voltios que puede aguantar condensador y terminó cortocircuitándolo. Ese condensador, después que lo sustituimos y conectamos nuevamente el equipo, enseguida en este punto ya habían los 4,3 voltios. Y entonces al dar power, efectivamente esa era la avería. La avería era este condensador que estaba aquí, y el detalle de la avería era de que aquí tenía que haber 4,3 voltios y habían 0,3, 0,4. Con esto hemos llegado a una
buena conclusión. Analizando la electrónica detalle a detalle, punto por punto, podemos llegar muy lejos dentro de la electrónica. No hay que hacer caso a esas empresas que han dicho o han tratado de desacreditar este método de trabajo, diciendo que no se puede analizar y que demoraríamos semanas en un tipo de análisis de este tipo. Eso es incierto, eso no es verdad. Esta avería realmente cualquier alumno después de terminar el curso no habría demorado más de 2 minutos o 3 en resolverla. Y no estás exagerando nada, es que hay un método mucho más rápido para llegar a ella. Ese método lo enseño en el curso que estoy impartiendo. No obstante, he demostrado aquí, y es lo que realmente quería hacer, he demostrado que la electrónica, cuando tenemos una buena base, podemos analizarla prácticamente al detalle. No hay ninguna cosa que se nos quede como algo oscuro o ciencia que no es exacta. Todo lo contrario, la electrónica es una ciencia muy exacta, es algo que realmente se puede resolver. Hay que tener muy clara lo que es la base, y estas personas que intentan hablar de electrónica sin saber electrónica, es obvio que se les complique bastante. Ese es el problema real de todas estas empresas. Yo no trato de competir con nadie, más bien busco que aquellas personas que se pongan en contacto conmigo realmente aprendan electrónica. En el curso siempre digo que aquellas personas que no aprenden electrónica después de haber impartido el curso, no es necesario que lo paguen, por lo tanto, eso lo hago público. No soy de la persona que cobra y me olvido de los alumnos, todo lo contrario. Los alumnos para mí son importantes, más bien terminan siendo amigos que a lo largo de los años seguimos trabajando juntos, y eso es lo que intento hacer en el foro que he creado. Tanto las personas que están ahora mismo dentro del curso como los posibles alumnos podremos resolver nuestras dudas y atenderé prácticamente todas sus consultas en este foro. Así que si les interesa seguir mi trabajo, ver todo lo que voy a ir haciendo, porque habrá mucho por hacer, hay muchos cursos por formar, hay mucha gente que me ha preguntado si puedo hacer cursos de televisión, puedo hacer cursos de tablet, puedo hacer cursos de teléfono. Sí, habrán cursos de todo tipo, habrá información de todo tipo, e intentaré guiar a todo el mundo hacia una electrónica profesional, algo que realmente les sirva como base, por lo menos para el sustento de su vida. Y bueno, no me extiendo más. Creo que ya he dicho bastante. Espero que les haya gustado esta forma de analizar la electrónica y les doy un saludo a todos. Espero que se registren en el foro y en la web y estemos en contacto. Gracias y hasta luego.